Estás escuchando lo mejor de Bálsamo para el Alma. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, y no necesariamente reflejan el punto de vista de Bálsamo para el Alma. Tampoco del medio de comunicación que retransmite este programa, sea estación de radio o canal de televisión. Cualquier comentario o sugerencia respecto a esta producción, comuníquese al correo electrónico balsamodealma@gmail.com. Te pregunto, ¿te has sentido sin fuerzas, cansado y piensas que necesitas una palabra de parte de Dios para tu vida? ¿Has pensado que tu ministerio ya llegó a su fin? El Señor te dice, levántate, esfuérzate y anímate, manos a la obra, porque el trabajo para compartir la palabra de Dios nos espera. Recibe cada semana el bálsamo que Dios tiene para tus heridas. Escucha los mensajes a través de nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook y Spotify. Nos encuentras como Bálsamo para el Alma. También míranos en YouTube. Estamos como Bálsamo para el Alma. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu Bálsamo para el Alma. Bienvenidos una vez más a Palabra desde el Corazón de Dios. Es un privilegio tenerlos con nosotros nuevamente en este espacio radiofónico dedicado a explorar y compartir la sabiduría divina, la sabiduría de nuestro Dios, esa que es buena para todos nosotros. Nos da mucho gusto saludarle en este momento. Es un placer para nosotros estar con usted en un episodio más, en donde, como cada programa, nos estamos sumergiendo en las profundidades de nuestra fe y buscamos ese consuelo, esa inspiración, ese descanso, ese ánimo en las palabras que emanan del corazón mismo de nuestro Dios. Recuerde que cada programa está diseñado para alimentar nuestra alma, para fortalecer nuestra conexión con Dios, por supuesto. Así que le invito a que estemos juntos durante este tiempo, durante este espacio, para que podamos explorar juntos esas verdades espirituales que son eternas también. Así que esperamos que este tiempo sea edificante, sea transformador para todos, no solamente para algunos cuantos, sino realmente para todos en general. Que cada palabra que estemos compartiendo el día de hoy resuene en su corazón y le ayude para llevarle más cerca del amor y la gracia de nuestro Creador. Le invito a que sintonice este espacio, a que abra su corazón, a que se deje guiar por la voz que habla desde lo más profundo del corazón de Dios. Así que les damos la más cordial bienvenida, repito, a Palabra desde el Corazón de Dios, un programa que se transmite todos los lunes completamente en vivo de 5 a 7 de la noche. Les agradezco muchísimo que se queden con nosotros a lo largo de este tiempo. Recuerde que en este espacio de Bálsamo para el Alma siempre hay una palabra para usted. Tenemos nuestras redes sociales para que nos haga el favor de escucharnos y de seguirnos también, porque tenemos mucho más que compartir en esta página. En Facebook estamos como Bálsamo para el Alma, para que nos siga ahí. Si usted tiene Facebook, ahí estamos como Bálsamo para el Alma. También estamos en YouTube. Tenemos 2 canales en YouTube, uno que se llama Bálsamo para el Alma y el otro que se llama Bálsamo para el Alma Radio. Ambos tienen contenido muy interesante para usted. El primero, que es Bálsamo para el Alma, tiene todas las predicaciones del pastor Delfino Quintero. Y el segundo, el de Bálsamo para el Alma Radio, tiene todos los programas de radio, por si te perdiste alguno
o lo escuchaste en vivo y lo quieres volver a escuchar porque te gustó el tema o porque quieres reforzarlo, bueno, con muchísimo gusto está disponible para ti este canal. También si tienes Spotify, estamos en esta red social donde escuchas tu música favorita, podcast, programas, de todo. Bueno, ahí también está Bálsamo para el Alma en Spotify. De esta manera estamos presentes en las redes sociales para que nos hagas el favor de seguirnos en este momento. Arrancamos con muchísimo más. Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque este programa apenas está comenzando y seguramente algo de lo que hablemos te va a llegar al corazón. Pausa y regresamos. Que Dios les bendiga. Soy su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero. Les invitamos a que nos escuchen por Bálsamo para el Alma de lunes a viernes y los días domingos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Soy la hermana María Isabel Montes, servidora de Cristo. Mi Señor me ha privilegiado con un llamado para ser portadora de mensajes de sanidad y de esperanza para mujeres del pueblo de Dios. Te invitamos a que sigas las transmisiones de lunes a viernes en diversos horarios y los domingos a las 11 de la mañana a través del ministerio Bálsamo para el Alma. Estamos de vuelta con todos ustedes en este momento. Recuerde que esto es Palabras del Corazón de Dios, este espacio en el cual estamos todos juntos en este tiempo de búsqueda del Señor, como debe de ser en todo momento. Recuerde que este es un programa radial donde exploramos estas verdades espirituales que son luz para nuestra vida, son luz para nuestro corazón, y yo creo que es lo más importante para nosotros. Estamos emocionados por compartir este tiempo con usted, para sumergirnos juntos en las profundidades de nuestra fe, de la palabra de Dios. Y recuerde que aquí cada palabra tiene el poder de tocar nuestro corazón, de renovar nuestra mente. Así que esperamos que usted se una a nosotros con una mente abierta y con un corazón receptivo, listo para recibir la guía divina y la inspiración que nos ofrece el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que este programa para usted sea un faro, como un faro de esperanza en esta jornada espiritual, en este caminar en Cristo Jesús. Así que sintonice con nosotros este espacio, sintonice palabra desde el corazón de Dios, siga a Bálsamo para el Alma y deje que la palabra de Dios transforme su vida desde una perspectiva muchísimo mejor, más grande que la nuestra. Vamos a estar viendo de una forma muy interesante, y bueno, lo hacemos a nombre de nuestro hermano Fernando Quintero, que el día de hoy no pudo estar con nosotros debido a algunos compromisos, pero seguramente la próxima semana estará presente con nosotros, así que le mandamos un fuerte abrazo y esperamos que todo se encuentre muy bien, que ese asunto esté saliendo de la mejor manera. Y vamos a hablar de un tema muy importante. Fíjese que el Señor Jesús, para todos aquellos que en algún momento hemos leído la Biblia, nos daremos cuenta de que el Señor Jesús hablaba de diferentes maneras y hablaba a través de las parábolas. Hablaba a través de las parábolas porque pues en este espacio radiofónico pues queremos obviamente invitarles a que nos sigan, a que sintonicen junto con nosotros este momento, y la palabra de Dios nos ayuda a entender más. Así que estas parábolas, que fueron una de las maneras en las cuales el Señor habló a su pueblo. Pero ¿por qué Jesús enseñaba en parábolas? ¿Por qué usted piensa esto? Hay muchas parábolas, sobre todo en los evangelios. Así que le invito a que se quede con nosotros en este segmento. Porque, mire, las parábolas de Jesús eran muy ingeniosas. Eran algo así como imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas. Su enseñanza estaba llena de estas historias cotidianas, que si el denario, que si la oveja, que si la lámpara con aceite, que si personas con oficios de la vida cotidiana. Es decir, eran ejemplos fáciles de entender.
Algunas de estas parábolas no eran más que breves palabras sobre incidentes cotidianos, objetos o personas. De hecho, la más compacta de todas las historias cortas de Jesús ni siquiera, escuche bien esto, ni siquiera llena un versículo completo de las Escrituras. Esto, si usted lo quiere ver, está en Mateo 13:33. Dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es todo. Eso es todo lo que dice este versículo, Mateo 13:33. Pero mire nada más. Por ejemplo, en el texto original de donde se tradujo esto, para nosotros ya es traducido al español, pero el texto original estaba en griego, en el idioma griego. En este idioma griego, esta parábola solo tenía 19 palabras. Así que usted sabrá que es una de las más cortas que puede existir o de las que habló el Señor Jesucristo. Es la más común de las anécdotas, de la más común de las actividades, dicha con las menos palabras posibles, pero contiene una profunda lección acerca de los misterios del reino de los cielos que incluso puede que nos cueste mucho trabajo entender. Pero mire, todas las parábolas de Jesús son muy interesantes, todas llamaron mucho la atención de sus oyentes y hasta la fecha han mantenido el interés de los estudiantes de la Biblia desde hace miles de años hasta el día de hoy. Imagina al Señor Jesús, un hombre joven realmente porque pues el Señor Jesús en esa cruz murió joven, murió en sus 30 años, no quiero decir que murió a los 30 años, pero en esa, dijéramos en este tiempo, como que en ese tercer piso, ¿no? De la edad, en ese tiempo o en esa edad fue la que murió. Pero imagínese a un Señor Jesús a sus 20 y tantos, ¿no? A sus 25, 27, 28, 29 años, haciendo milagros, sanando, caminando, dirigiendo. Imagínese al Señor Jesús, un hombre joven, como un maestro de la narración. Un maestro que sabía cómo enseñarle a sus oyentes. Y gracias a Dios por estos ejemplos que el día de hoy tenemos también en nuestras Biblias para que los aprendamos. Muchos creen que Jesús dijo parábolas por una sola razón: para que su enseñanza fuera lo más fácil, accesible y también conveniente posible. Después de todo, pues entienda usted que las parábolas estaban llenas de características familiares, escenas fácilmente reconocibles, historias de cuestiones agrícolas, de pastores, como ya lo decía yo hace unos momentos, de la oveja, de pastores, de labradores, de inclusive historias con mujeres también, historias del dinero, etc. Imagínense esas historias que trataban asuntos del hogar o de la gente común. Esto lo hacía para que sus oyentes se relacionaran con ellas, para que sus oyentes las entendieran mejor. Imagínense, este sin duda era un método de enseñanza brillante, revelando misterios eternos a mentes simples. Por eso es que las parábolas de Jesús demuestran que incluso las historias e ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para la enseñanza de verdades espirituales que podrían ser complejas a primera vista. Y de verdad que si usted puede hacer hoy un recuento de todas las parábolas o de la mayoría de las parábolas de Jesús, pues seguramente usted, si yo le pregunto, oiga, dígame una parábola que dijo el Señor Jesús, mencióneme alguna o algunas de las parábolas del Señor Jesús. Bueno, a lo mejor usted me dirá, por ejemplo, la parábola del sembrador, que es una de las más conocidas, ¿no? Cuando Jesús comparó la predicación del Evangelio
con la siembra de semillas en diferentes tipos de suelo. En ella ilustró cómo las personas responden de manera diferente a la palabra de Dios. ¿La gente se podía identificar o podía entender esta historia? Claro que sí. Hablaba de un hombre que sembraba entre espinos, que sembraba entre abrojos, que sembraba en buena tierra o en tierra seca. Claro que había personas que podían identificarse con esa historia. Ahora, le pido otra parábola, me puedes decir la del hijo pródigo probablemente, donde Jesús relató la historia de un hijo que derrochó su herencia y luego se arrepintió. Esta historia nos ayuda a entender cómo se demuestra el amor incondicional y el perdón de Dios. Otra de las más conocidas es la del buen samaritano. ¿No la recuerdas? La del buen samaritano, donde Jesús contó cómo ese hombre mostró compasión y ayuda a un hombre herido, enseñando sobre el verdadero significado de amar al prójimo. También otras, ya decía yo hace unos momentos, la de la oveja perdida, donde Jesús comparó a Dios como un pastor que busca a una oveja perdida, aludiendo a nosotros como ovejas, mostrando el valor que Dios asigna a cada individuo y su deseo de restaurar a los que se han alejado. ¿Usted recuerda, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano? Yo creo que sí, donde Jesús habló sobre la importancia de la humildad y la sinceridad en la oración, contrastando las actitudes del fariseo orgulloso y el publicano arrepentido. Y ya por último, les recuerdo la parábola de los talentos, donde Jesús enseñó sobre la responsabilidad y el uso diligente de los dones, de los recursos que Dios nos ha dado, exhortando a sus seguidores a ser fieles administradores de lo que se les confía. Imagínense nada más, podríamos seguir enlistando muchas más parábolas, pero estas son algunas de las parábolas más destacadas de Jesús. En total, hay alrededor de unas 40 parábolas registradas en los evangelios que revelan importantes verdades espirituales y principios éticos. Cada parábola ofrece una ventana al reino de Dios y nos desafía a vivir de acuerdo con los valores del evangelio. Imagínense cómo no, el maestro de maestros, el maestro de la narración, de contar historias. Imagínense nada más, ponga a trabajar su mente e imagine cómo el Señor Jesús contaba esas historias. ¿Cree que las contaba así plano, así, sin alzar la voz, sin ponerle entonación? Así? Hermanos, si hasta para contar luego un chisme le ponemos, pero un montón de ganas. Bueno, ahora imagínense para contar la palabra de Dios, pues debería ser lo máximo. Imagínense el Señor Jesús cómo hablaba, cómo cree que era su voz. Él tenía que hablar fuerte, ¿no cree? Obviamente pues no tenía un micrófono, desde luego, ni había bocinas, ni absolutamente nada de eso. Y acuérdese que mucha gente lo seguía. No solo cientos, miles le seguían. Acuérdese cuando alimentó a esos 5,000. Y todos esos 5,000 le seguían porque le estaban escuchando. Ahora, ¿cómo cree que el Señor debía de hablar? A 5,000 personas. ¿Usted ha ido a algún concierto, por ejemplo? ¿Ha ido a algún auditorio donde se reúnan al menos 1,000 personas? Ya no pongo 5,000 personas, por lo menos 1,000 personas. Una persona, imagínese para que todos oigan con qué voz, con qué tono y con qué volumen de voz debería hablar para que todas esas 1,000 personas lo escuchen sin la necesidad de un micrófono o de unas bocinas o de un megáfono. Hay gente que, por ejemplo, dicen, ya no necesita micrófono porque ya lo trae incluido, haciendo como cierta burla de gente que habla muy fuerte. Yo creo que el Señor Jesús era de aquellos que hablaban con un tono de voz muy fuerte cuando era necesario, pero también tenía una voz apacible, una voz delicada también cuando era necesario. Imagínese nada más esto tan hermoso que estamos viendo. También, antes de irnos a la pausa, dice la palabra de Dios, por ejemplo en Marcos 4, en sus versículos 33 y 34, cómo era la enseñanza pública de Jesús durante la última parte de su ministerio.
Dice este versículo que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba. Imagínese esto. Es decir, el Señor Jesús le gustaban mucho los ejemplos. Le gustaba mucho tomar ejemplos de la vida cotidiana para que la gente entendiera esas verdades espirituales. Y seguramente usted estará diciendo, bueno, sí me estás hablando mucho de parábolas y de todo, pero ¿qué significa esa palabra? Bueno, pues al regreso le voy a comentar esta situación. ¿Qué significa la palabra parábola? Y vamos a seguir ahondando en este pasaje o en esta reflexión el día de hoy en palabra desde el corazón de Dios. Y la palabra que viene del corazón de Dios también se habla a nuestras vidas a través de las parábolas, a través de estas situaciones cotidianas de la vida, de las personas comunes, no corrientes, pero sí comunes, así como tú y como yo, seres humanos imperfectos, seres humanos que nos dedicamos a diferentes cosas, que tenemos un diferente carácter, que tenemos un diferente sentir, que tenemos un diferente actuar, un diferente pensar, pero aún así el Señor es tan sabio que el Señor sabe cómo hablarnos. Vamos con esta pausa musical y ya regresamos en un instante. No te despegues, esto es palabra desde el corazón de Dios. La brisa de bendición de Dios acaricia nuestras vidas, trayendo consuelo y renovación. Nunca en la vida del hombre el Señor dejará a alguien que confía en Él. Clama a Él y Él te oirá, Él te prosperará, Él te bendecirá, Él te curará, Él te ayudará. En la suave brisa de bendición de Dios, encontramos fortaleza para seguir adelante. En este mundo afrontarán muchas aflicciones, en este mundo tendremos muchas debilidades, en este mundo tendremos muchos problemas, pero Dios lo ha vencido. Cuando permanecemos en Él, esas debilidades se vuelven muy pequeños ante Dios. La brisa de bendición susurra palabras de esperanza y amor, recordándonos que su presencia constante está en nuestras vidas. Así que adelante, en nombre de Jesús, en que esta vida tan hermosa que Dios te ha dado, no importa cómo tú te sientas, porque eres tú, el Señor te ve con otros ojos, por eso te digo. No te pierdas Brisa de Bendición, una sección de Bálsamo para el Alma, todos los martes de 7 a 9 de la mañana. Así es, estamos de vuelta aquí en Palabra desde el Corazón de Dios. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión, una nueva emisión de este espacio. Por supuesto, agradecidos con todo el público, con toda la audiencia que está atenta a través de la radio, a través de televisión, a través de las plataformas digitales. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Vamos a continuar con nuestro espacio de reflexión, con este momento tan especial que estamos compartiendo aquí en vivo con usted. Estamos tocando el tema sobre cómo el Señor Jesús hablaba a través de parábolas. Uno de los métodos más comunes y por supuesto inventado por el Señor Jesucristo para enseñarle a la gente, para enseñarle lo que Él quería y de la manera en la que Él quería, para que todo mundo entendiera su mensaje. Y quedamos pendientes en que yo le iba a decir sobre las parábolas, qué significa esta palabra o por qué utilizamos esto, etcétera, porque de repente nos podemos también confundir, ¿no? También puede, o si no hay una confusión, pues de repente esa curiosidad. Y mire que la palabra parábola se emplea 3 veces o se usa 3 veces en el Antiguo Testamento. Está en el Salmo 78:2 y en Ezequiel capítulo 17 versículo 2. También está en Ezequiel capítulo 20 versículo 49. La palabra hebrea en estos textos es mashal, que puede hacer referencia a un dicho profético, a un proverbio,
a un discurso, a un poema, a un cuento corto o a una similitud. En las escrituras hebreas, la palabra se usa unas 40 veces, generalmente traducida como proverbio. También, la palabra griega traducida como parábola en los evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, es parábole. Y podríamos definirla como esta palabra, como una analogía. Eso quiere decir como una comparación, un símil, algo similar. Algo que tiene relación, tanto lo natural con lo espiritual, para que lo podamos entender. Por ejemplo, ¿qué podría ser una analogía o un símil? Como estas frases: tan fuerte como un caballo. Esa persona corre tan fuerte como un caballo. No quiere decir que la persona sea un caballo, no, solamente que se le compara a ese animal. O, por ejemplo, dice, eso va tan rápido como una liebre. Sabemos que la liebre es rápida. Y no porque comparemos a una persona o a un objeto que pasó muy rápido, no es que sea un animal, simplemente es ese símil, es esa comparación. Son ejemplos quizás simples, muy sencillos, que no requieren una explicación. Así que la parábola es una historia más larga y es una comparación también, para que podamos entender una verdad espiritual. La mayoría de las parábolas de Jesús exigían algún tipo de explicación, por supuesto. Así que el Señor Jesús siempre fue muy sabio para poder explicar estas historias, estas narrativas, estos ejemplos, y que no nos revolviéramos a la hora de poder aprender su palabra. Así que, ¿por qué parábolas? Usted piense esto, póngase a pensar en esta circunstancia. ¿Por qué el Señor Jesús acostumbraba a usar parábolas? Yo ya le di una pista hace unos momentos, le decía yo que era para que la gente entendiera mejor su mensaje. Y la creencia común de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para hacer que verdades difíciles se hicieran claras, familiares o lo más fáciles de entender posibles, pues es verdad. Cuando Jesús explica por qué habló en parábolas, dio prácticamente un argumento, una razón. Dice aquí un pasaje de la Biblia que, acercándose, los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas ellos no les es dado. Aquí dice la Biblia: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Se está refiriendo a los discípulos, porque ellos fueron los que se acercaron y preguntaron. Cuando el resto del texto dice, mas a ellos no les es dado, no se refería a los discípulos, sino se refería a los oyentes, al público. Continúa diciendo este texto: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Vea qué hermosa palabra. Dice que oigamos, pero con esa conciencia, con esa sabiduría. Pero necesitamos entender con el corazón. Probablemente tus ojos no quieran ver, o tus oídos no quieran escuchar, pero el corazón está receptivo. El corazón está atento.
Y si tu corazón está atento, está receptivo y entiende lo que Dios quiere hablar, entiende esa palabra que viene desde el corazón de Dios, entonces te vas a convertir. Y algunos dirán, me voy a convertir al cristianismo, entonces mejor no. No hablo de convertirse de una religión a otra. Hablo de que se transformen tus caminos, de que cambies tu manera de ser, de pensar y de actuar. Que cambies de ser una persona incongruente, que es decir, que dices una cosa pero haces otra, que cambies tu manera de actuar, que verdaderamente cambies tu conducta. A eso se refiere cuando dices se conviertan, se restauren, sean otras personas. No hablo el día de hoy sobre convertirte de una religión a otra religión, no. Así que con un corazón que entiende, se convierte, cambia su manera de ser, pensar y actuar, y así va a ser sano. Así va a ser sano y así va a ser libre. Y gracias a Dios porque estas parábolas del Señor Jesús ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír. Pero tienen el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Imagínate nada más. Jesús adoptó este estilo de enseñanza para que el mensaje no regresara vacío, sino que hiciera lo que Dios quería. Imagínate nada más esos momentos en los cuales Dios habló, y creo que a través de este tema nos ayuda a entender que una parábola no es un simple ejemplo, sino las parábolas del Señor Jesús despertaban la mente de muchas personas que quedaran impresionadas por la simplicidad de las parábolas de Jesús. Y por lo tanto, quedaron con ganas de descubrir aún más allá. Claro que hay muchos beneficios misericordiosos de este estilo de enseñanza. A través de estas lecciones espirituales, de alguna manera disfrazadas en las historias comunes de la gente, Jesús hizo que también ese mensaje llegara hasta lo más profundo de su ser. Las parábolas, como cualquier otra buena ilustración, naturalmente despiertan el interés y aumentan la atención en la mente de las personas que no necesariamente estaban contra la verdad, sino que simplemente carecían de una aptitud o de un conocimiento. Recuerde que mucha gente en aquellos entonces pues no eran personas letradas, no eran personas que habían asistido a la escuela, eran personas que muy probablemente no sabían leer o escribir. Y no por eso el Señor Jesús las rechazó. El Señor Jesús los entendió, las entendió. Sabían que su nivel de comprensión quizá era muy bajo, pero no por eso Jesús los despreció ni los discriminó. Al contrario, buscó la manera perfecta de cómo ellos podían entender su mensaje, de cómo ellos podían entender su palabra, y no solo entenderla, sino recibirla, sino poder convertirse también. Había gente que quizá no tenía el suficiente aprecio por la doctrina, a lo mejor como un fariseo o como un teólogo, ¿no? Pero eran personas que querían escuchar más de Dios. Hay una persona, un hombre, y con esto vamos concluyendo, llamado Richard Trench. Este hombre llamado Richard Trench fue un hombre del siglo XIX, ya bastantes años han pasado de eso, que escribió un relato sobre las parábolas de Jesús. Y quiero leérselo. Quiero leerle este pequeño relato que escribió hace muchos años, en el siglo XIX, este varón llamado Richard Trench. Dice así. Escuche con atención para que se le quede también. Si nuestro Señor hubiera hablado la verdad espiritual abiertamente, ¿cuántas de sus palabras
en parte por falta de interés de sus oyentes, o en parte por la falta de visión de ellos, habrían pasado sin dejar huellas en sus corazones y mentes? Pero siéndoles impartida de esta forma, es decir, a través de parábolas, con imágenes vívidas, con unas frases cortas, o en una breve pero interesante historia, pudo despertar en ellos la intención y la investigación emocionada. Imagínense nada más esto. El Señor Jesús también era creativo en su forma de enseñar. Así que hay muchas razones buenas para que Jesús presentara la verdad mediante parábolas ante gente incrédula, ante gente apática, ante gente opuesta a su mensaje o gente ignorante de la palabra de Dios, ignorante de esas verdades espirituales o carente de conocimientos como la lectura o la escritura. Jesús explicó con toda libertad sus parábolas a sus discípulos. Pero para todo aquel que no las quiere entender, pues es como un problema inexplicable, que no tiene significado claro, y en lugar de que le quede explicado, queda más confundido. Pero todo aquel que quiere recibir esa historia, dice, quiero más, quiero saber más, quiero aprender más. En conclusión, amigos y público que nos escucha en esta tarde, las parábolas de Jesús tenían un evidente propósito doble. El primero, esconder la verdad de la gente que se consideraba demasiado especial como para aprender de Jesús. Para toda esa gente que consideraba que no necesitaba nada de Dios, que sabía lo suficiente. Y el otro propósito era revelar la verdad a las almas ansiosas, con la fe semejante a la de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús le dio gracias a su Padre porque esos resultados, esos dos propósitos se cumplieron. Mateo 11, versículos 25 y 26 dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué importante es esta situación. Qué importante es poder entender cómo Jesús en muchos lugares iba predicando y exhortando a las multitudes. Y en muchas ocasiones a través de las parábolas. Gracias a Dios por todo lo que hemos visto a lo largo de este pequeño momento en el cual nos ayuda a comprender más sobre las parábolas. Sobre este método de enseñanza que Jesús usó para que muchos de sus oyentes, incluidos nosotros, pudiésemos recibir su palabra. Cuando tú te llegues a topar con alguna parábola de Jesús, sea en la iglesia o sea en tu lectura diaria de la Biblia, cuando te encuentres con una parábola, léela con alegría, con intriga, con emoción, con expectativa. Léela con curiosidad. Vamos a comprometernos a ser verdaderos discípulos. Busquemos cuidadosamente la sabiduría y el conocimiento, pero ¿sabes cómo lo vamos a hacer? Con corazones obedientes. Porque todas las lecciones que Cristo dejó en su palabra son verdades espirituales profundas y merecen nuestra atención. Como Jesús dijo, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Quiero concluir, ahora sí, antes de ir a nuestra segunda parte del programa, con un escrito muy lindo.
que es una promesa de bendición para el que entiende la verdad y la enseña. Esta fue escrita por Charles Haddon Spurgeon. Por Charles Spurgeon, ¿sabe quién es? Algunos lo apodaron como el príncipe de los predicadores. Charles Spurgeon, el hombre que predicó demasiados sermones, el hombre que prácticamente era un maestro de la predicación, obviamente después del Señor Jesucristo y de muchos otros hombres de la Biblia. Este era un hombre maravilloso, un hombre que daba mensajes de salvación tremendos. Charles Spurgeon escribió estas palabras que dicen de la siguiente manera: El Salvador sabía lo que quería decir cuando hablaba. Algunas personas cuando hablan no saben lo que dicen. Y cuando un hombre no se hace entender lo que quiere decir, por lo general es porque él mismo no sabe el significado de lo que dice. El habla confusa suele ser el resultado de un pensamiento confuso. Si los hombres piensan en nubes, van a predicar de las nubes. Pero el Salvador nunca habló en ese estilo que fue una vez tan común en nuestros púlpitos. Un estilo importado de Alemania y que era demasiado turbio y nebuloso, aunque algunos pensaron que era maravillosamente profundo y marcada intelectualidad. Sin embargo, no hay ni una sola oración de este tipo en toda la enseñanza de Cristo. Él era el más claro, el más directo y el más abierto de todos los oradores. Sabía lo que quería decir y sus oyentes también lo sabían. Es cierto que los judíos de su época no comprendieron algunas de sus enseñanzas, pero esto se debía a que la ceguera judicial había caído sobre ellos. La culpa no estaba en la cruz. La culpa no estaba en la luz, sino en los ojos nublados de ellos. Vaya a su enseñanza y vea si alguien más ha hablado de manera tan simple como él lo hizo. Un niño puede entender sus parábolas. Hay en ella verdades ocultas que son un misterio, incluso para los discípulos personalmente por Cristo. Pero Cristo nunca desconcertó a sus oyentes. Él les hablaba como un niño. Él nunca dejó a un lado la simplicidad de la infancia, a pesar de que tenía toda la dignidad de la hombría totalmente desarrollada. Él siempre manifestaba sus sentimientos y lo que pensaba. Jesús habló de lo que estaba en su mente en simple y claro lenguaje que los más pobres de los pobres y los más bajos de los bajos estaban ansiosos por escucharle. Así que este método de enseñanza del Señor Jesús es de los más perfectos, si no es que el más perfecto en todo el mundo. No creado por un ser humano, sino creado por nuestro Señor Jesucristo. Así que esa palabra que viene desde el corazón de Dios a nuestra vida, también viene, y viene en forma de parábolas. La palabra que viene desde el corazón de Dios, viene a través de un canto, viene a través de una oración, viene a través de una parábola, a través de una reflexión. La palabra que viene del corazón de Dios puede venir incluso de un niño, puede venir de lo más simple que tú te imagines. No necesariamente tiene que venir de un profeta que venga desde China o desde Francia o desde España para que le creas. La palabra que viene desde el corazón de Dios puede venir incluso desde lo más sencillo que tú te puedas imaginar y puede que esté pasando desapercibido a tu persona. Y te puedas estar preocupando, te puedas estar frustrando diciendo: Señor, yo quiero escucharte. ¿Hasta cuándo me vas a permitir escucharte? Y el Señor en todo momento te está hablando. Te puede estar hablando hasta con el ejemplo más simple, pero como tú estás en otras situaciones, puede que lo estés ignorando. Así que el día de hoy estemos atentos a lo que el Señor quiere hablar
a nuestro corazón, a nuestra mente. Nosotros vamos a una pausa en este momento, vamos a hacer una pausa para ir a la segunda parte de este programa. En unos instantes regresamos. Esto es Palabras del Corazón de Dios. Que Dios les bendiga. Soy su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero. Les invitamos a que nos escuchen por Bálsamo para el Alma de lunes a viernes y los días domingos a las 11 de la mañana. Dios les bendiga. Soy la hermana María Isabel Montes, servidora de Cristo. Mi Señor me ha privilegiado con un llamado para ser portadora de mensajes de sanidad y de esperanza para mujeres del pueblo de Dios. Te invitamos a que sigas las transmisiones de lunes a viernes en diversos horarios y los domingos a las 11 de la mañana a través del ministerio Bálsamo para el Alma. Estamos de regreso en este programa que se llama Palabra desde el Corazón de Dios. Nos da muchísimo gusto saludarle en este espacio, en un episodio más de una sección de Bálsamo para el Alma. Nos da gusto estar aquí el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, queremos darle en esta tarde la bienvenida muy cordial, muy cálida a nuestro hermano Marco Solís, que el día de hoy se está incorporando con nosotros al programa, a la transmisión completamente en vivo desde el Estado de México, y estaremos con él hasta las 7 de la noche. Le saludamos, hermano, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muchas gracias por la presentación, mi amigo, mi hermano, y gracias a todos los que nos sintonizan, los que envían saludos, y aquí estamos muy contentos, gracias a Dios, de poder estar nuevamente en este maravilloso programa. Gloria a Dios, pues muchísimas gracias, hermano, por escucharle una semana más aquí en este espacio. Y bueno, pues nos da mucho gusto volver a escuchar su voz, volver a estar dando contacto con usted en esta nueva semana, esperando que se encuentre muy bien. Y pues extrañando también estos temas que usted nos ha brindado a lo largo de estos últimos meses también, así que pues sin más preámbulo queremos recibir esa palabra desde el corazón de Dios a través de usted y de los ejemplos que muy amablemente nos ponga. Gloria a Dios, mi hermano, pues muchas gracias por este espacio y sí, definitivamente aquí reincorporándonos, y pues a lo largo de estos lunes hemos estado hablando de algo que hemos llamado responsabilidad espiritual, ¿verdad? Algo que Dios ha puesto en nuestros corazones de hace un tiempo, y a lo largo de varios lunes, yo creo que los que nos escuchan continuamente lo saben, pero bueno, casi siempre hago un resumen muy breve por si hay alguien que nos escucha por primera vez. Hemos estado hablando brevemente de los libros de Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, y hemos enfocado pues esta palabra o este resumen de estudio acerca de los diferentes reyes que hubo en la nación de Israel. Sabemos que el primero pues Saúl, después David, después su hijo Salomón, y cuando estaba Salomón ocurrió ahí la división de los reinos, lo hemos hablado muchas veces, con el hijo de Salomón y con Jeroboam, viene esa división, y de ahí todos los libros de Reyes y de Crónicas nos relatan, nos narran los diferentes reyes que hubo, tanto el reino del sur como el reino del norte, y cómo fueron las decisiones que ellos tomaron durante su reinado. Hemos visto que la mayoría de ellos pues se desviaron del camino de Dios, yendo en pos de la idolatría, y pues evidentemente pagaron un precio. Sin embargo, hemos visto también que hubo reyes que tomaron la buena decisión de seguir a Dios, de respetar su ley, de respetar sus mandamientos, y los que tales hicieron fueron prosperados en todas las áreas de su vida. Y hemos tomado estos ejemplos para hablar de esa responsabilidad
para ser conscientes todos nosotros de que las decisiones que nosotros tomamos repercuten en todas las áreas de nuestra vida, y no solo en nosotros, sino en nuestras generaciones. Esto con el fin de exhortarnos y de exhortar a todos aquellos que nos escuchan de ser responsables en esas decisiones. Hemos hablado acerca de que los reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios también enfrentaron pruebas, también enfrentaron problemas, situaciones, enfermedades y muchas otras cosas, pero la confianza que ellos tuvieron en Dios fue la que los sacó adelante. Y la verdad es que se lee maravilloso y hermoso, pero llevarlo a la práctica no es tan fácil como leerlo, porque vemos reyes que hemos puesto el ejemplo, que tenían ejércitos en contra de ellos, que los superaban en número, que a ojos humanos pues no tenían ninguna oportunidad de triunfar. Sin embargo, su confianza permaneció, su confianza en Dios fue la que los sacó adelante. Entonces, hemos hablado también acerca de que esa confianza solamente proviene de un gran amor hacia Dios. Y todos estos aspectos forman parte de esa responsabilidad espiritual. Podríamos resumirlos como obediencia, amor, confianza, entre muchos otros, aquellos elementos necesarios para poder pues alcanzar grandes cosas. Entonces, vemos también que de parte de nuestro Dios hay una misericordia para con nosotros maravillosa. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero también hemos visto que nuestro Dios habla una y otra y otra y otra vez, como ocurrió a lo largo de todos estos siglos que se narran aquí, en donde Dios enviaba profetas, en donde Dios enviaba gente que les advirtiese, gente que les dijera: vuélvanse de sus malos caminos, renuncien a la idolatría. Pero llegó un punto, hablando dentro de la historia, en donde Dios decide disciplinarlos, ¿verdad? Y hemos hablado acerca de que los libros de Reyes y de Crónicas terminan con la destrucción del templo, el templo de Salomón, que es con el que inicia Primero de Reyes en sus primeros capítulos, y vemos cómo tristemente estos libros terminan con esa destrucción del templo. Y no solo eso, sino la cautividad del pueblo de Israel, primeramente, del reino del norte, o de las 10 tribus, y algunos siglos después, también la cautividad del reino de Judá, y que caen cautivos por Babilonia. Entonces, ¿qué hemos resaltado de todo esto? Las decisiones que tomamos respecto a la obediencia, respecto a la santidad, respecto al amor, respecto a la confianza, y eso lo hemos trasladado a nuestros días. Si bien enfrentamos problemas, situaciones, enfermedades, algunas carencias, algunas necesidades, si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, si vivimos en obediencia, si vivimos en santidad, si vivimos confiando en el Señor, tenemos la certeza de que el Señor nos va a sacar adelante. Pero si perseveramos en la desobediencia, si la gente está obstinada en desobedecer a Dios, en hacer las cosas que saben que no agradan a Dios, lo mismo, ¿no? Vendrá el Señor una y otra vez a través de diferentes personas, a través de diferentes medios, a confrontarnos, a buscarnos, a incitarnos o a invitarnos al arrepentimiento, pero de nuevo la decisión queda en nosotros. Regresando a la historia, terminan estos libros de Reyes y de Crónicas, repito, con la destrucción del templo y la cautividad de toda la nación de Israel. Y después de estos vienen 2 libros o 3 libros, si me permites hacerlos un compendio, que es Esdras, Nehemías y Esther, ¿verdad? Y estos libros, si vemos el libro de Esdras, comienza narrando acerca del reinado de Ciro, rey de Persia,
y recordemos aquí una cosa, espero no revolverlos. El pueblo de Israel cae cautivo por parte de Babilonia, hablando de Nabucodonosor en un inicio, y si de ahí conjuntamos un poco a los que les gusta estudiar la palabra de Dios, lo de Daniel, ¿verdad? Vemos que cuando Dios le da una revelación a Daniel de una estatua y ve la cabeza y dice la cabeza es Babilonia, y después los brazos, dice Daniel que son otros reinos, que es precisamente los medos y los persas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios cae esclavo por parte de Babilonia, quien estuvo por largo tiempo gobernando, pero después de Babilonia vienen los medos y los persas. Por eso es que cuando termina los libros de Reyes y de Crónicas, se habla de una cautividad por Babilonia, y cuando inicia Esdras, que es el siguiente libro, ya se habla de un rey Ciro que era rey de Persia. Espero no revolverlos, pero bueno, esa es la razón por la cual los persas empiezan a gobernar sobre el pueblo de Dios. Y empieza Esdras diciendo que el rey Ciro apoya a algún grupo de judíos para que vayan y restauren el templo de Dios. ¿Y por qué los apoya? Aquí entra también en escena un profeta de nombre Jeremías. En los libros de Reyes y de Crónicas también está Isaías. Todos estos libros son verticales, paralelos a esta parte de la historia, que son los profetas mayores y menores que ustedes conocen. Y dice la palabra de Dios que Jeremías, que conocía toda la ley de Dios, era cercano a Ciro, y entonces Jeremías le muestra las profecías que Dios había dado, en donde Dios decía que levantaría a este rey persa. Entonces Isaías se dice que se acerca a Ciro para decirle, mira, todo lo que tú tienes es porque Dios así decidió dártelo. Y Ciro, a pesar de ser un rey persa, cree en que todo lo que él recibe es de parte de Dios, y por eso él da ese apoyo a algunos judíos para que vayan y restablezcan el templo y el culto al único Dios verdadero. Y así es como empieza esta parte de la historia, en donde vemos la misericordia de Dios, que a pesar de que Dios decide disciplinarnos con 70 años de cautiverio, el Señor siempre va a dejar un remanente, porque Él se lo prometió a David, su siervo, y Dios cumple lo que promete. Entonces siempre había ese pequeño remanente. El pueblo de Dios nunca desapareció por completo, queda ese remanente, y Dios les da gracia delante de estos reyes para que ellos vayan y reedifiquen el templo y el culto a Dios. Entonces empieza a narrar diferentes salidas, una por Zorobabel, después Esdras, después Nehemías, con ese único objetivo de restaurar el templo y el culto. Durante este periodo, pues ellos tienen oposición en el camino, estando allá, pero ellos se mantienen. Ahora, otra cosa importante, que es donde queremos resaltar el día de hoy, es que ellos tienen un común denominador con reyes que hicieron lo bueno y Dios los prosperó. Y tienen muchas cosas en común, pero hoy queremos resaltar una, que es que ellos, por así decirlo, desempolvan la ley de Dios y se ponen a escudriñarla a detalle, la ley que Dios había dado a Moisés, y no solo eso, sino a proclamarla y a leerla en público. Pero no solo eso, sino que deciden obedecerla con todo su corazón. Y si nosotros vemos cómo termina en los últimos capítulos del libro de Esdras, cuando ellos leen que el pueblo de Dios tenía que mantenerse como un linaje puro y que no debían meterse con ciertas mujeres, que precisamente eso fue lo que llevó a la caída a Salomón, Esdras empieza a exhortarlos, y los judíos también deciden obedecer y deciden despedir a las mujeres y a los hijos que tuvieron con esas mujeres de la ciudad de Jerusalén. Entonces,
esta parte es muy importante. Y esto es algo que viene a complementar, ya decíamos, la obediencia, el amor, la confianza y todas estas cosas. Y esto es la palabra de Dios. Qué tan importante es escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la Biblia, entenderla, leerla, meditar en ella, pero más importante aún, el ponerla por obra, el llevarla a cabo, porque sin duda eso es algo muy importante. Lo decíamos, lo hizo Josías, el abuelo de Josías. Muchos de los reyes decidían eso, encontraban el libro de la ley así como si encontraran un gran tesoro, lo leían y es un punto en común que lo empiezan a escudriñar y también lo leen en público y empiezan a decir, vamos a llevarlo a cabo al pie de la letra. Entonces, esa misericordia de Dios con ese remanente, pero un remanente, un linaje escogido, un remanente que decide obedecer a Dios, un remanente que decide confiar en Dios, un remanente que decide llevar a cabo la palabra de Dios al pie de la letra. Y esto lo vemos narrado tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías, ¿verdad? Ya cuando habla en el libro de Nehemías, ya habla de un rey persa de nombre Artajerjes. Y otra vez, para los que les guste la historia, si ustedes leen el libro de Esther, cuando narran en el libro de Esther, narran acerca del rey Asuero, ¿verdad? Que según la historia señala fue el padre de Artajerjes. Recordemos que los libros de la Biblia no están precisamente en un orden cronológico. Entonces, no pretendo revolver mucho los temas, lo que pretendo es que veamos, ¿no? Si vemos un poco del libro de Esther, Dios le da gracia a Esther delante del rey Asuero. Entonces ya desde ahí se puede pensar que Artajerjes pues era joven o quizá un niño, y se pudiera pensar que Esther tuvo una influencia ahí con él para hacerlo que viera con buenos ojos a los judíos. Por eso cuando él llega a ser rey, él es el que autoriza a Nehemías, el que le da cartas, el que le da madera, el que le da toda la autoridad y todo el poder para que ellos restauren el culto, para que ellos restauren el templo. Insisto, y espero no revolver, lo que quiero es que veamos así como por encima cómo la gracia de Dios empieza a preparar todas las cosas en diferentes tiempos. Es como si empezara a renacer de un pequeño brote, si viéramos un campo, ¿no? De un pequeño brote, cómo se empieza a llenar todo el campo y poco a poco vuelve a resurgir. Eso es lo que Dios hace, pero para que ese pequeño brote comience a resurgir y comience a haber gracia delante de los reyes, gracia delante de personas que no eran precisamente del pueblo de Dios, quiere decir que este era un remanente de un corazón que amaba a Dios, de un corazón que no le pesaba obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que queremos resaltar en esta hora? Que no hay hilo negro que descubrir. Dice la palabra de Dios, si nos volvemos a las sendas antiguas, si nos volvemos a la obediencia, si nos volvemos a poner en práctica este maravilloso libro que es la Biblia, de esa manera, dice la misma palabra, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Entonces, vemos cómo pareciera, si lo pudiéramos graficar en la mente, diríamos, bueno, en los tiempos de David y de Salomón, pues la riqueza, el poderío, la sabiduría, y de ahí empieza el hijo de Salomón y la división, y empieza a decaer, hasta que quedan por completo destruidos el templo, y quedan todos dispersados, y parece que ahí fue el fin. Pero otra vez, si vemos si lo graficáramos, otra vez viene para arriba, otra vez viene la gracia de Dios, otra vez viene la misericordia de Dios para levantar al pueblo, usando a aquellos que han decidido con todo su corazón servir a nuestro Dios.
amigo, espero no haber revuelto mucho los temas, pero esto nos muestra la historia acerca de quién es nuestro Dios y debe servirnos esto para conocerle aún más a nuestro Señor, amigo. Así es, hermano, y creo que la Biblia está llena, y justamente lo platicábamos antes de entrar en este enlace con usted, está llena de esos misterios, de esas relaciones, de esas conexiones entre un pasaje y otro pasaje, y que lo comentábamos, había muchas situaciones que quizá pues estaban ocultas, ciertos misterios del reino ocultos para los sabios, para los eruditos, pero totalmente abiertos y disponibles para todas aquellas almas necesitadas de Dios, necesitadas de escuchar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Y hace rato platicábamos justamente acerca de lo que son las parábolas y de cómo el Señor usó estos mensajes, y yo hablaba, ¿no?, de que nos pusiéramos a pensar cómo era la enseñanza del Señor Jesús, un hombre que nos auxilia, un hombre que sabe cómo enseñarnos de la manera más simple, pero no por simple quiere decir que está mal hecho. Y yo creo que lo que ahora nos ha compartido pues son historias, son historias entrelazadas entre sí, entrelazadas, relacionadas, conectadas la una con la otra, que cuando nos acercamos a ellas con un corazón curioso, con una mente también expectante, necesitada, hambrienta de la presencia de Dios, hambrienta de ese mensaje, de ese conocimiento, yo creo que no nos revuelve. Bueno, a lo mejor al inicio un poquito, pero poco a poco vamos descubriendo esos detalles, el por qué esto, por qué no aquello. Así que creo que gracias a Dios que nos permite entenderlo, y yo creo que usted lo ha hecho de la manera más ingeniosa y en palabras sencillas también. Lo ha tratado de hacer para tratar de explicarnos y de que el público comprenda estas lecciones espirituales que son profundas también, que son fuertes para nosotros, que no las entenderíamos a la primera, pero que nos es necesario una tras otra vez escudriñarla, porque de eso también es justamente eso. Lo que estamos haciendo es escudriñar el corazón de Dios, y el corazón de Dios a primera impresión, a primera vista, no se puede entender al 100%. Es necesario conocerle más, es necesario adentrarnos más, es necesario inquirir y explorar su corazón para poder saber verdaderamente lo que Él tiene para nosotros. Así que yo creo que no es tanto una revoltura, sino creo que a nosotros nos corresponde, yo creo que así como usted en algún momento, entenderlo así despacito, así como un postre, despacito pero con intriga, con emoción y sobre todo con curiosidad, cada una de estas palabras que nos ha hablado. Sí, amigo, la verdad es que pues la palabra de Dios es hermosa. Cuando tú vas estudiando, cuando tú vas entendiendo la relación que existe y vas entendiendo la historia como tal, porque esto es historia, tal cual es historia. Pero ¿qué es lo que nosotros resaltamos de esta historia? Conocer a nuestro Dios, conocer cómo Él se manejó en esos tiempos, qué decisiones tomó, cómo trató a su pueblo. Esa es la verdadera intención de desarrollar todo esto, porque pudiéramos pensar, bueno, eso ya fue historia, y alguien podría decir, a mí ni me gusta la historia, ¿no? Es más, esa materia siempre la reprobé y nunca me gustó. Pero más allá de eso es el adentrarse en esto es para conocer a nuestro Dios. Necesitamos conocer. Cantas una hermosa alabanza, como todas las hermosas alabanzas que tú entonas, ¿verdad? Aquella que dice, quiero conocer a Jesús. ¿Cómo podemos o cómo podríamos conocer a nuestro Dios? Eso es lo que debe interesarnos, lo que debe cautivarnos, si me permites usar esa palabra. Cómo el Señor se manejó, cómo decidió. Y si hiciéramos una semblanza desde el Génesis, desde cuando caen cautivos en Egipto, de cómo Dios los saca, cómo Dios los empieza a levantar,
cómo Dios les pone jueces, después ellos quieren reyes, y es todo lo que hemos desarrollado, y cómo el Señor trató a nuestros hermanos mayores, si me dejas expresarlo así. ¿Cómo los trató? ¿Qué decisiones tomó para con ellos? Porque entonces podremos entender a nuestro Dios en nuestros días. Y mucho de esto nos va a llevar siempre a la conclusión de que nuestro Dios es amoroso, de que nuestro Dios es misericordioso. Y conversábamos o intercambiábamos tú y yo ideas, amigo, acerca de que regularmente preguntamos, ¿no? ¿Quién es Dios para nosotros? Y algunos de nosotros, pues de inmediato nos quebrantamos, comenzamos a llorar, decimos que pues es nuestro amigo, nuestro amado, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro ayudador. Pero conversábamos acerca de pensar quiénes somos nosotros para Dios. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Cómo nos ve el Señor? Y por eso trato de enlazar con todo esto que hemos visto, ¿no? Si bien hubieron reyes que hicieron cosas malas y que se desviaron por completo de lo que Dios tenía para ellos, siempre vamos a ver a ese Dios misericordioso. Siempre vamos a ver a ese Dios que un día le prometió a David que no iba a faltar quien se sentara en su trono en Jerusalén. Entonces, vemos toda esta parte de la historia y podemos resumir eso, que nuestro Dios es hermoso, que nuestro Dios con todo y eso, Él amaba y ama a su pueblo, que con todo y eso Él siempre conservó un remanente, que con todo y eso siempre fue un padre que los exhortaba también cuando no estaban bien, pero sobre todo que siempre es un padre que quiere lo mejor para nosotros. Dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto no nuestro Padre, ¿verdad? Que es todopoderoso, que es hermoso y que es maravilloso. Entonces, ¿qué piensa Dios acerca de nosotros? ¿O cómo el Señor se expresa acerca de nosotros a pesar de que fallamos una y otra vez, a pesar de que en momentos difíciles nos falta a veces la fe o nos falta la confianza en Él, en que a veces aún tenemos miedos o en que a veces nos podemos enojar o a veces nos podemos desesperar, pero el Señor siempre va a permanecer con nosotros. Si algo dentro de nosotros, como aquel pequeño remanente en los 70 años de cautividad, si algo dentro de nosotros sigue alabando a Dios, si algo dentro de nosotros sigue confiando en Dios, si algo dentro de nosotros, en medio de todos esos problemas, sigue esperando en el Señor, eso es más que suficiente para Él, para volvernos a levantar, para tomarnos de la mano. Pero dice su palabra, ¿verdad? Yo soy el que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y a veces podemos confundir esa palabra porque el Señor no dice, te tomo de tu mano derecha y yo lo hago todo. Él dice, yo te ayudo. ¿Esto qué quiere decir? Tú lo tienes que hacer, tú tienes que cambiar, pero yo te voy a ayudar. Y en otras partes de la Biblia muestra lo mismo, ¿no? Yo te ayudo, yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Pero Él no dice que va a hacer las cosas por nosotros. Entonces, otra vez regresándome a la historia, o sea, Dios los ayudó dándoles gracia delante de esos reyes que no eran judíos. Dios los ayudó a través de esos reyes para que les provieran. Dios les ayudó a través de que a lo largo de Esdras, de Nehemías, tienen oposición de gentes que están en contra de que levanten el templo y empiezan a hablar en contra de ellos y empiezan a levantar falsos testimonios y Dios los quita de en medio. O sea, Dios los ayuda. Pero ellos tuvieron que edificar, dice la palabra de Dios, con una mano estaban edificando y con la otra tenían la espada. Y no se quitaban su vestido, sino solamente para bañarse, dice la palabra de Dios, ahí en estos libros de Esdras, de Nehemías. Entonces, ver todo este contexto histórico, que es maravilloso, es para conocer más a nuestro Dios y para
para tener una mayor intimidad con Él, para saber que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar, que sí nos va a exhortar, que sí nos va a disciplinar. Repito, 70 años de cautividad desde que termina el libro de segundo de Crónicas, ¿no? Y ahora si nos vamos más adentro, ahí está la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, sí hay una disciplina, pero insisto, si dentro de tu corazón aún queda algo que alaba a Dios, ten por seguro que el Señor te va a levantar. Y esto es especialmente para todos aquellos que nos escuchan, que quizá se han alejado de Dios o que quizá ya no están a gusto en el ministerio, quizá han pasado tantos años y el desánimo se ha apoderado de ellos, que quizá renunciaron a un ministerio, que quizá empezaron a conocer de Dios y se volvieron al mundo. Repito, si algo hay en tu corazón que aún recuerda a Dios, eso es más que suficiente para que el Señor, de ese remanente que hay en tu corazón, Él te levante, porque así es nuestro Dios, porque Él habla bien de nosotros, porque Él se expresa con amor de nosotros. Es solo que nuestra humanidad muchas veces se aleja del Señor. Entonces, responsabilidad espiritual es ser conscientes de todo esto. Y por eso lo relacionamos mucho con la historia, repito, para conocer a nuestro Dios. Cuando tú quieres conocer y dices, bueno, yo no conocía a mi abuelito, ¿no? Yo no conocía a mi bisabuelito, ¿no? Y a lo mejor, si no conociste a tu abuelito, le preguntas a tu mamá, oye, ¿cómo era mi abuelito? No, hombre, pues fíjate que tu abuelito era bien trabajador, pero fíjate que una vez llegué tarde y no, pues sí me regañó, me pegó, etc. Y uno está ahí entretenido con esas historias, ¿no? Y uno se comienza a imaginar. Entonces, eso es el valor que nos da la historia, eso es lo maravilloso de escudriñar la palabra de Dios, que podemos conocer a nuestro Dios. Dije yo hace rato, cómo decidió, cómo trató, cómo educó, por así decirlo, a nuestros hermanos mayores, para que hoy podamos entender y saber y tener esa confianza que de donde quiera que estemos el Señor nos va a librar, el Señor nos va a sacar adelante, porque Él es real, porque Él es verdadero, porque sí nos va a ayudar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, y ve nuestro Dios que confiamos en Él de todo nuestro corazón, no nos va a dejar avergonzados. Y lo he repetido varias veces en los últimos días, aquel salmista que dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así es que dice esa hermosa alabanza que tú también entonas, amigo mío, de cualquier necesidad, tú me responderás, dice, ¿no? Porque me amas. Así es. El amor de nuestro Dios, amigo mío. Así es, hermano, y hay unos comentarios realmente muy interesantes que me llamaron la atención de este pues resumen que nos está dando. Y dentro de esos versículos que mencionaba, ¿no? El que dice, no temas, yo te ayudo. Y se me quedaba mucho esta parte ahorita que lo mencionaba de que a nosotros nos corresponde hacer las cosas. El Señor nos ayuda, pero a los que nos toca, creo que la mayor parte o esa parte justamente de responsabilidad, los responsables de moverse a la acción, de ir a la acción, somos nosotros. Él nos ayuda. Como alguna vez usted lo comentó en algún ejemplo, que como el de una carrera, ¿no? A nosotros nos corresponde correr esa carrera y ganarla. Él nos ayuda, Él nos entrena, Él nos capacita, Él está como en el público, dijéramos, alentándonos, ayudándonos. Pero a quienes nos toca pues luchar o hacerle frente a esas situaciones es a cada uno de nosotros que estamos aquí. Y gracias a Dios porque justamente este tema de responsabilidad, esta habilidad de ser responsables,
no solamente de una familia, no solamente de un trabajo, no solamente de una función o de un ministerio, sino creo que de lo más importante, que es nuestro corazón, que es nuestra vida espiritual, que es nuestra alma. Son temas bien importantes y justamente estar de acuerdo con el Señor nos va a llevar a muchas victorias. El entender esos versículos que nos lo sabemos de una y de otra manera, ¿no? Como el que acaba de mencionar que dice, yo soy el que te sostiene, es decir, el que te toma de la mano derecha, el que toma tu mano y la agarra cuando ya quieres rendirte, cuando ya te quieres hacer para atrás, cuando ya quieres renunciar, es el que te toma de tu mano derecha, el que literalmente la toma y todavía te anima con su palabra, con su voz, con esa palabra desde el corazón de Dios y te dice, no temas, no tengas miedo, no desconfíes, no te rindas, porque yo te ayudo. No dice, o no necesariamente en ese versículo nos dice que lo va a hacer por nosotros. Hay cosas que sí Él va a hacer por nosotros, pero hay cosas que sí nos corresponden a cada uno, que sí nos corresponden a ti y a mí, y justamente de eso trata nuestra responsabilidad. Justamente eso corresponde. Y bueno, pues hermano, fue un tema realmente bien interesante, un tema muy impactante, un tema sumamente alentador, inspirador y confrontador también para nosotros, que nos abre los ojos, que nos abre el entendimiento, así como las parábolas del Señor Jesús, que esto que nos da, esto que nos provee, no solamente es una herramienta, no solo es una enseñanza, sino son como esas llaves, esas claves, esos tips, esas llaves a los misterios del reino de Dios, esas llaves que nos permiten el acceso a la bendición, que nos permiten el acceso al anhelo, al deseo de nuestro corazón. Así que en esta parte me gustaría que usted fuera cerrando en este programa, y como usted nos ha dicho, como usted anima a su ministerio de jóvenes cuando les dice que Dios tiene muchas ganas de bendecirnos, que Dios tiene prácticamente, si nos permiten la expresión, la urgencia de bendecirnos. Sin embargo, hay un pero, y ese pero depende de nosotros. Así que si pudiéramos ir pues prácticamente cerrando con ese comentario, hermano, porque usted es de quien lo hemos escuchado. Sí, amén, gloria a Dios. Pues dice la palabra de Dios que el Señor siempre está a la puerta y que Él llama, y que quien abre, dice la palabra de Dios, dice, yo entraré y cenaré con Él, y estaré con Él, y mi Padre también estará con Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre está a la puerta. Él nos llama hoy a todos nosotros. Si hay alguien que no conoce de Cristo y nos está escuchando, pues Dios te llama para que le sigas, pero también nos habla a todos aquellos que ya le conocemos, también nos habla a todos aquellos que ya le servimos, y nos da esta palabra de aliento. Él quiere bendecirnos, y por eso es tan importante la historia, porque así se pueden ver ejemplos reales, como lo hemos mencionado en lunes anteriores. Hemos puesto ejemplos de reyes que fueron prosperados, hemos puesto ejemplos de reyes que estaban a punto de morir, uno de ellos, y Dios le concede más años de vida. Hemos visto a lo largo de esta historia muchas partes donde vemos el poder, la maravilla de nuestro Dios, como lo que veíamos ahorita, Esdras, Nehemías, Esther, fueron hombres y esta mujer que tuvieron gracia de parte de Dios, que a pesar de estar en un lugar que no era su tierra, a pesar de estar en cautividad, Dios les dio gracia, Dios los puso en alto. Si nosotros analizamos un poco de estos libros, decíamos Esdras, Nehemías, Esther, ¿verdad? Vemos ahí un personaje que estaba en contra de los judíos, que había ya decretado o convencido al rey para destruir a los judíos en el libro de Esther, y vemos cómo el pueblo de Dios clamó y cómo Dios siempre tiene misericordia de ese pequeño remanente. Entonces ahí vemos las ganas de nuestro Dios, el anhelo de nuestro Dios de bendecirnos, de que estemos bien,
Por eso repito una y otra vez, tercera carta de Juan, cuando dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ahí está el deseo de Dios. Y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Pero lo enseñamos, lo he dicho otras veces, lo aprendemos, lo enseñamos. Pero aquí la pregunta para todos y para ti, amigo, y para mí también es, ¿realmente lo practicamos? Que nos quede de tarea, respondámonos nosotros hacia el Señor. Porque a lo mejor si tú me preguntas, yo te voy a decir que sí, y si yo te pregunto, me dirás que sí. Pero respondámonos dentro de nosotros, si lo ponemos en práctica, si confiamos totalmente en Dios, si se disipan todos esos miedos, inseguridades, dudas. Y yo creo que, dice el apóstol Pablo, ni siquiera nosotros lo hemos alcanzado del todo, ¿no? Pero una cosa hacemos, decía el apóstol, dejando lo que queda atrás y vamos hacia adelante, vamos a confiar en nuestro Dios. Veamos estos ejemplos de gente que fue prosperada por nuestro Señor, estos ejemplos de gente que aunque estaba cautiva, Dios les dio gracia y los levantó grandemente. Y veamos ese deseo, si lo decimos bíblicamente, tercera carta de Juan, ese deseo de Dios de que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Ahora bien, Él quiere hacerlo porque tiene ese deseo. Y nosotros, y todos responderemos, sí quiero. Y entonces el siguiente comentario es, pues que se vea que sí queremos. ¿A través de qué? De la obediencia, de la santidad, del amor, de la confianza y de todas estas cosas, amigo mío. Así es, justamente ese es el comentario con el cual queríamos cerrar en esta tarde de Palabra desde el Corazón de Dios, en este episodio, y agradeciendo mucho de verdad a usted que nos haya permitido recibir esas palabras de parte de Dios. Y creo que la conclusión es que no basta con la intención, no basta solamente tener la intención. Ahí, o por lo menos en Cristo, ¿no? Como dicen por ahí, es que la intención cuenta. Cuando damos un regalo, aunque no sea el mejor regalo, pues nos consolamos con esa parte de, pues lo que cuenta es la intención. Pero creo que en estas situaciones y en esos anhelos que tenemos en Cristo y en nuestro caminar, etcétera, creo que la intención no es suficiente. No digo que no cuente, solo que no es suficiente. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere que nos movamos a la acción. Requiere que nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús. Creo que es una de las cosas más importantes, hermano. Y pues vamos a cerrar, si me permite y si le parece bien, vamos a cerrar con una oración para no solamente ir cerrando esta intervención, sino también el programa. Ya estamos en esta recta final. Así que le pido por favor, como cada martes, que nos ayude a cerrar este espacio con esta oración. Para todos nuestros oyentes, para los que hemos estado en estas horas aquí, y agradeciéndole a nuestro Dios. Así que adelante, hermano, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo, Padre. Gracias por este ministerio, por esta comunicación que tú nos permites, Dios. Sabemos que tú eres real, Padre, y necesitamos realmente conocerte más, Dios Todopoderoso, porque no basta, Señor, solo un buen sermón, no basta solo un buen estudio, Padre Santo, sino nos es necesario comprender, Señor, nos es necesario practicar, nos es necesario, Señor, llenarnos, Padre Santo, de tu palabra, Dios Todopoderoso, pero que sea entendida por nuestro ser, Padre bendito. Señor, decía tu siervo Pablo que hablaba más lenguas que todos los que estaban ahí, pero decía, cuando estoy en la iglesia prefiero hablar pocas palabras, pero que edifiquen, que sean entendidas, mi Señor, y eso es, Padre, lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros buscamos también, Señor, en estos programas, Padre, que la gente que nos escuche, Señor, que aún nosotros mismos podamos entender de una manera fácil, Padre Santo, para nuestra mente, Señor, quién eres tú y cómo actúas en nuestras vidas, Señor, para llegar, Padre, a esa plenitud, Señor, en tu presencia, Padre.
Y mi alma lo entiende de esta manera, Padre, que la plenitud en tu presencia, Señor, es vivir, Padre, en una entera confianza, Señor. Porque de dónde vienen los problemas, las enfermedades, las preocupaciones, Señor, vienen, Padre Santo, del miedo, de la inseguridad, Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo opuesto a la fe? ¿Qué es lo opuesto, Señor, a la confianza en ti, Padre? Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos que te metas aún más profundo en nosotros, Señor, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Señor, nuestro anhelo es que entres todavía más adentro de nosotros, Señor, para que nosotros podamos estar impregnados, Señor, que entres a lo más profundo de nosotros, que nos des entendimiento, Señor. Porque las muchas letras, Padre Santo, no nos son suficientes, Dios. Necesitamos entenderlo, que nuestra alma lo entienda, que nuestra mente lo entienda, que nuestro cuerpo lo entienda, Dios Todopoderoso, porque nos es difícil, Señor, vivir en este mundo, Padre Santo, que está alejado de ti, Señor. Nos es difícil combatir contra tantas maldiciones generacionales que a veces traemos, Señor. Nos es difícil combatir, Señor, contra todas esas malas costumbres, malos hábitos, Señor, que han venido de generación en generación, Padre, porque nos cuesta trabajo despojarnos de todo ello, mi Señor. Y es por eso, Padre, que en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que entres más profundo en nosotros. Te necesitamos aún más profundo, más adentro, Señor. Yo sé que tú estás en nosotros, pero ve más adentro de nosotros, Dios. Llega a esas raíces, Padre Santo, que deben ser cortadas, mi Señor, que aún nos estorban, mi Dios. Y sabemos que algo pasa cuando oramos, mi Señor, y sabemos que tú eres real y ahorita estás con nosotros y ahorita nos estás escuchando. Tú eres real, mi Señor. Y tú estás escuchando ese anhelo que tenemos, porque ya no queremos sufrir, porque queremos avanzar. Sabemos que tendremos problemas, pero queremos vivir confiados. Señor, queremos estar firmes en medio de los problemas, Señor. Queremos, Padre, que el miedo, la preocupación, la angustia, la ansiedad, la inseguridad, el enojo, la ira, la envidia, todo eso se vaya de nosotros, Padre. Entra más profundo en nosotros, Señor, y arranca de raíz todo eso, para que podamos avanzar, mi Señor. Porque nuestro principal objetivo, papito hermoso, es estar contigo, Señor, en la patria celestial. Pero hermoso Dios, te decimos la verdad, también queremos ser felices aquí en la tierra, mi Dios. También queremos, Señor, ver tu bondad, Padre, en esta tierra, como decía el salmista. Dios, ayúdanos, Señor, a que no sean letras solamente nosotros. Y entra más profundo a nosotros, porque lo necesitamos nosotros. Yo lo necesito, mi hermano Natanael y todos los que nos escuchan lo necesitamos, Dios. Hazlo, mi Señor, y hazlo pronto, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, pues ha sido una hermosa oración, una oración en la cual hemos sido incluidos muchos de nosotros. Y le agradecemos de verdad infinitamente que haya estado con nosotros, que haya hablado a nuestros corazones el Señor a través de usted. Muchísimas gracias por hablar a nuestra vida, a nuestra mente, en lo más profundo de nuestro corazón. Y bueno, pues seguramente lo estaremos escuchando en repetición, como dice, si es que algo a lo mejor no nos quedó muy claro o nos revolvimos, pero no es por el que explica, sino luego por uno que no pone atención. Pero muchas gracias, hermano Marco, gracias a Dios por su ministerio y primeramente Dios, nos escuchamos hasta el próximo lunes. Gracias, mi amigo, Dios les bendiga, hasta el próximo lunes. Así será, muchísimas gracias a nuestro hermano Marco y gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Estás escuchando lo mejor de Bálsamo para el Alma.